deja mucha pensadera esto. Oye, yo creo que el llamado es a pues, si podemos dejar como un llamado final, es a la transparencia. Sí. O sea, que como industria como sector cafetero exijamos y pidamos que haya transparencia en estos procesos y que hayan formas de garantizar que los procesos exóticos de fermentación o de procesamiento, pues tengamos claro, en los que son naturales, si hay una fórmula mágica, pues no. Bienvenidos a nuestro podcast educativo de Pergamino. La idea de este podcast es generar una cantidad de contenido, entrevistas, charlas, conversaciones alrededor del mundo del café y todo lo que aprendimos acá trabajando todos los días en este mundo tan apasionante. Esperamos que todo este contenido les sea súper útil y que sea tan apasionante para ustedes como es para nosotros. Disfruten. Bueno, bienvenidos de nuevo a nuestro podcast de Pergamino. Hoy venimos con un tema que para nosotros es súper importante. Va a haber un poquito de filosofía, va a haber mucha ciencia, va a haber historia del mundo de cafés especiales. O sea, va a haber mucha cosa hoy porque es un tema que hemos investigado ya durante un tiempo. Y hoy venimos a hablar de cafés llamados infusionados y cofermentados. Entonces, empecemos por lo primero, Leo. ¿Nos gustan o no nos gustan? Definitivamente no nos gusta. Pues creo que esa es como la... Queremos ser claros en que tenemos claros. un sesgo sensorial Sí. que no nos gustan estos cafés, ¿cierto? Sí, de hecho, pues obviamente cada quien puede tener su gusto particular porque, digamos, pues es algo subjetivo. Pero como catador, pues obviamente, y de los años que llevamos en este oficio, cuando empezamos a probar los cafés, pues digamos que eran notas demasiado intensas. Y dentro de lo que uno ha visto, y por ejemplo a mí, en mi gusto particular, por eso digo que es subjetivo, el natural cuando es muy fuerte a mí no me agrada, ¿cierto? O sea, por ejemplo, yo disfruto mucho de una cerveza Los procesos naturales, normal, los sí. procesos naturales que son procesos Sí. de secado, de fermentación durante el secado, Sí. con la cereza, Sí. pues sin despulpar. Pero en mi gusto particular, yo no disfruto de un whisky o algo muy fuerte. Para mi paladar es demasiado fuerte. Entonces, digamos que nuestra sensibilidad puede que esté un poco afectada con estos cafés. Pero definitivamente se siente artificial, ¿no? Es como cuando uno va, dicen que este jugo es natural. Y cuando el jugo tiene el conservante, tiene un residual amargo, astringente muy fuerte, comparado con el jugo que es exprimido, pues, Que ahí es, digamos, donde vamos a entrar más hoy. O sea, dejamos claro que sensorialmente no nos gustan y eso y eso podemos entrar un poquito ahorita más en detalle de lo que nosotros pensamos de lo que deben ser los cafés especiales, con más sutileza, con más elegancia, por llamarlo así, no tanto esas notas tan obvias y tan claras. Pero más allá de eso, yo creo que lo que nos generó y lo que nos despertó esa claridad en el sabor, en el perfil sensorial de los cafés, después de haber catado 15 años, de haber catado cafés por todo Colombia, por todo el mundo, de todos los procesos habidos y por haber, naturales, ¿cierto? Pero de fermentos naturales, y ya vamos a entrar un poquito más en ese detalle, lo que nos parecía era que no nos cuadraba que eso pudiera ser del todo natural, pero no teníamos evidencias científicas de que ahí hubiera un componente diferente a los componentes naturales, orgánicos y presentes en cualquier fermentación en mayor o menor cantidad. Inclusive me acuerdo que nosotros pues, le preguntábamos a algunos clientes si le habían hecho experimentos y exámenes al grano de si tenían algún saborizante químico, pues para que supiera tan perfecto pues, a la fresa o al kiwi o al cosa. Y nos decían que sí, que habían hecho algunos experimentos y que no aparecían saborizantes. Pero contanos un poquito de por qué es tan difícil encontrar esos saborizantes químicos en el café. Obviamente, lo primero que uno debe tener es la forma en que se hace en un laboratorio, es tener identificado qué saborizante o qué sustancia artificial se está utilizando, hacerla correr por el equipo y después pasa uno el café y el equipo detecta si lo tiene o no lo tiene. El gran problema es que saborizantes y este tipo de compuestos químicos artificiales, pues hay miles y no millones. Entonces el equipo solamente detecta lo que él identifica inicialmente. Por eso es tan difícil, porque es como buscar una aguja en el pajar, como se dice. De hecho, hay muchos tipos de saborizantes y para poder hacer un examen de si lo tiene o no lo tiene, hay que saber exactamente qué saborizante utilizaron para poder hacerlo. Para saber si lo tiene o no lo tiene. Y es
obviamente es muy utilizado. En la industria alimentaria se utiliza prácticamente hoy en día en casi todo, ¿no? La industria de los helados, la confitería, o sea, realmente es algo muy común, es un uso muy común. Entonces eso lo hace muy complejo porque la gran diversidad que hay de compuestos químicos y demás, que de hecho, por ejemplo, uno muy famoso es la vainillina, ¿no? La vainillina o la esencia de vainilla viene del petróleo y es muy similar al de la vainilla, que es la planta como tal. Lo que pasa es que es mucho más costoso extraerlo de la planta natural y es mucho más barato de extraerlo como un subproducto del petróleo y tiene un sabor muy similar a la vainilla. Entonces en eso entra una gama inmensa de compuestos que es muy difícil de entrar a identificarlos pues plenamente, es muy difícil. Entonces, recapitulemos un poquito para no ir a enredar a nuestro público, que va a haber personas que saben mucho de cafés, otras personas que no saben tanto de cafés. Entonces, nosotros en el mundo de cafés especiales siempre hemos hablado de los factores principales que afectan la calidad y uno de ellos importante, más allá de la altura y la variedad, es el procesamiento en finca. Y cuando hablamos de procesamiento en finca, casi siempre estamos hablando de procesos fermentativos y después de secado. Esos procesos fermentativos, ayúdame explicando un poquito cómo funcionan de forma natural y por qué son importantes. O sea, antes de entrar en el mundo de lo que ahora llamamos infusionados y cofermentados, el mundo de cafés especiales durante los últimos 10 o 15 años ha estado dándose cuenta que la fermentación impacta positiva o posiblemente negativamente la tasa sensorial del café. Pero en principio la mayoría de los esfuerzos van hacia impactos positivos. Entonces, explícanos un poquito dentro de los procesos más digamos, tradicionales de fermentación, estamos hablando de lavados, honeys y naturales, cómo funciona la fermentación y cómo eso resulta en una taza compleja y de mejor calidad. Después de años de investigación que sí hemos hecho con otros entes, se concluye de que todos los compuestos aromáticos, las fragancias y los aromas que percibimos en el café provienen sí o sí de la acción de los microorganismos, ¿cierto? Ellos son los realmente responsables de una fragancia que puede ser positiva o negativa de acuerdo a las condiciones de fermentación, pero digamos lo que ellos son los directamente responsables. Todos estos microorganismos actúan en una fermentación. La fermentación es un proceso de anaerobiosis, es decir, en ausencia de oxígeno. Es decir, es redundante decir fermentación anaeróbica, porque la sola palabra fermentación se define como un proceso en ausencia de oxígeno, ¿cierto? Hoy en día vemos esos términos. Para eso también pueden remitirse al podcast que hicimos pues, del tema de procesamiento, de fermentación, donde explicamos muy en detalle lo que estamos hablando. Pero digamos que eso es como la primicia. Los microorganismos son los directamente responsables de la fragancia y el aroma, los compuestos que se producen en esa fermentación y que podemos percibir en una taza de café. Entonces, ahí, digamos, obviamente, nosotros no pretendemos ser... Y ahí estamos hablando de un perfil de notas que son sutiles, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos fermentaciones que resultan en mayor nivel sensorial a frutas maduras, estamos hablando de que son pequeñas sutilezades que nos recuerdan a esa fruta. O sea, inclusive como catadores, cuando hablamos de que esto tiene una nota a cereza, no es que nos esté supiendo a una cereza como tal o a un confite de cereza, no, es que nos recuerda algo a la cereza. Lo relacionamos con eso. O si es floral, nos recuerda y lo relacionamos a lo que puede ser algo floral, o una jazmín o una flor de café, etc. Pero no es que nos sepa en verdad a esa flor o a esa cosa. Entonces todas las fermentaciones producen perfiles más sutiles y digamos que van en cierto rango, porque los naturales podríamos decir que son los que más se acercan a tener un impacto, digamos, sobrecogedor sobre el resto de la experiencia, ¿cierto? ¿Cómo funcionan los naturales? Más intenso. Primero quería hacer la aclaración de que realmente no tenemos la última palabra en esto. Hicimos una investigación que apenas estamos rayando la superficie. Sí. Y de hecho lo discutíamos con la profesora en la universidad de Grupo de Investigación de Susor Café. Y yo concluíamos, el hombre, o sea, el ser humano, solamente conoce el 3% de los microorganismos, del 100% solo conocemos el 3% de los microorganismos que hay en la Tierra, ¿cierto? O sea, en realidad es más lo que no sabemos que lo que sí sabemos. Entonces a veces vemos cosas muy simplistas y por eso no queremos ser simplistas, fuimos a
al detalle, pero realmente esto es un área de investigación que puede tomar muchos años, porque en realidad es más lo que no conocemos. Lo que sí sabemos es que los microorganismos producen esos compuestos en diferentes temperaturas, diferentes pHs, ellos actúan de una manera diferente. Es muy diferente una levadura actuando a 17 grados centígrados que actuando a 26 grados centígrados. Como vemos, por ejemplo, en las fermentaciones o en el proceso de fermentación que se da en el natural, se da a unas temperaturas un poco más altas, 26, 28, 30 grados centígrados. Y tiende a producir más alcoholes, más ácido acético, que va a redundar en una taza frutosa, una taza vinosa. ¿Qué es lo que pasa con los llamados naturales? Y para los que no sepan qué es un café natural, lo que quiere decir un café natural es que es fermentado y secado con su propia cereza. Entonces se seca con su propia cereza, es como si tuviera una chaqueta, entonces es más caliente, entonces resulta en lo que estaba contando Leo. Igual el proceso de fermentación se dan casi todas las etapas. Desde que yo recolecto el grano de cereza, inicia el proceso de fermentación. Incluso si yo ya fermenté en el tanque, se lava y estoy secando el café. Como hay una carga, digamos, de azúcares y otros componentes, sigue el proceso de fermentación. ¿Hasta cuándo? Hasta que la humedad baja al 10 al 12% y la actividad microbiológica se vuelve casi cero, que es donde yo almaceno el café. Pero en realidad todo eso es un proceso de fermentación, no es que esté dividido en partes, es la misma. Pero allí es donde se producen todos los compuestos aromáticos que podemos percibir en una taza de café. Sí, inclusive pues uno podría resumir que los primeros 15, 20 años del mundo de cafés especiales que empiezan, digamos, obviamente siendo inexactos, porque aquí no hay un día uno de cafés especiales, pero digamos que a final de los 90, principios de los 2000, que se empieza a hablar de cafés de más origen, cafés de variedades específicas, de fincas específicas. Esos primeros 15 o 20 años estuvieron muy de la mano de estos procesos de fermentación que estamos hablando. Entonces, procesos pues, 100% naturales, que de pronto tenían algo de injerencia del productor en el sentido de que los vamos a hacer llamados honeys, que es pues los despulpamos y los secamos con su mucílago, o los hacemos naturales, o dentro de los mismos lavados empezamos a jugar con esas fermentaciones, con tiempos, lo hacemos una parte en cereza, otra parte en tanques, y ahí hubo como unos juegos como interesantes de qué tanta fruta le podíamos meter al perfil para poder resaltar la materia prima y no opacarla, y ahí ha habido un montón de debates, inclusive los cafés naturales, al principio me acuerdo que tuvieron un debate grande en el mundo de especiales, si en verdad sí se deberían considerar especiales o no, porque los naturales era la forma en que se procesaba cafés antiguamente, de forma, digamos, a la brava, por decirlo así, ¿cierto? Sin mucho cuidado, y en los especiales, pues ese perfil de fruta, cuando es muy intensa y no es limpia, como decías al principio, sobrecoge todo y se pierde como la esencia. O sea, por ejemplo, un geisha que vos lo haces en tus fincas, ese geisha, si ese natural no lo haces bien hecho, se te pierde el floral del geisha, entonces ya, pues, ¿para qué lo haces con el geisha? Pierde la gracia. Entonces aquí todo es un poquito como esos primeros 15 años más de sutilidades, pero lo que siento que pasó, y no sé si es tu misma percepción, es que digamos, en una industria cada vez más competitiva, porque el mundo de cafés especiales es una industria competitiva, cada vez hay tostadores nuevos, cada vez hay tiendas nuevas, cada vez hay cosas nuevas, como que empezamos a tratar de forzar un poquito la mano en este tema de mercadeo alrededor de los procesamientos para llamar la atención del consumidor. O sea, mientras más rara la palabra que utilizáramos, pues más el consumidor de pronto decía, uy, wow, eso es especial porque me están hablando. Y yo creo que hace 5 o 6 años, bueno, no, un poquito más, por ahí 6 o 7, empezamos con este tema de maceración carbónica, fermentaciones anaeróbicas, que la verdad no es el podcast para hablar de eso específicamente, inclusive eso lo tocamos en el podcast de fermentaciones anteriores, pero cuando eso empezó como a quedarse cortico, ahí fue donde empezamos a ver el tema de infusionados, que empezaron a salir estos cafés. Yo todavía me acuerdo del primer café que vi que le llamaban infusionado. ¿Te acuerdas que un cliente nos pidió que si lo conseguíamos y nos mandaron una muestra? Y lo veíamos y se veía rarísimo, y cuando lo probamos era como algo que nunca hemos probado antes, porque era, no me acuerdo, creo que era de fresa. Uno de fresa y otro de lima, limón Tahití. Limón Tahití, y nosotros ahí como que dijimos, uy, ¿qué es esto? Y en ese momento se llamaban infusionados. Sí. Que inclusive vale la pena notar, el término infusionado no es correcto. No es correcto bajo ninguna índole, porque infusionar es la extracción de sólidos a líquido. Y aquí se está haciendo lo contrario. Sí. Aquí se está adicionando algo a un sólido. Entonces, la palabra infusionado como tal está equivocada. Sí, infusionado es un té. Se extrae de la planta del té y se hace una infusión para extraer del té
y volverlo líquido, que es lo que finalmente nos vamos a tomar. Y después empezamos a ver que entonces ya no era infusionados, sino que le empezaron a decir cofermentados. Porque esos infusionados sonaban un poquito más de la cuenta como algo non santo, ¿cierto? Sí. Artificial. Mientras que cofermentados, pues hemos hablado de fermentación durante estos 15 años, pues cofermentado con fruta, eso suena como un proceso innovador y bacano y chévere, y todas las fotos de los tanques de acero inoxidable que uno ve en redes sociales y etcétera. Y empezaron a decir que estaban cofermentando con fruta y que esa era la razón por la cual terminaban con fruta. Eso me recuerda un poquito, ¿te acuerdas cuando arrancamos al principio que decían que los cafés a veces sabían a naranja porque había un naranjal sembrado al lado del café? Un sombrío de naranja, sí. Y que a nosotros nos podía dar una rabia porque no tenía ciencia, claro, pues no había nada de ciencia detrás de un argumento de esos. Pero entonces, ya entrando en materia antes de mirar la investigación como tal que hicimos, ¿por qué no nos cuadraba ese tema de que una fermentación con fruta pudiera resultar en una nota tan clara a esa fruta? Así le adicionaran microorganismos y cosas extrañas. No, de hecho hicimos varios experimentos en las fincas y agregamos diferentes cosas durante la fermentación y durante el secado. Levaduras, frutas. Levaduras, frutas, hojas de ruda, de limoncillo, de menta, varias cosas. Y obviamente cuando ya teníamos el café seco, en este caso era pergamino lavado seco, ya teníamos seco, sí, el pergamino olía tal cual a lo que habíamos agregado en este caso solamente las aromáticas, porque de las frutas no se percibía nada. Pero de hojas aromáticas, tipo limoncillo, menta, cidrón y demás, sí olía el pergamino, y la almendra, cuando se trillaba, también olía bastante. Ya después del proceso de tostado, se tostaba ese café y ya se perdía. Entonces, ya lo que quiere decir era que él sí absorbía el componente como tal de un limoncillo, pero durante el tueste, él se perdía. Entonces, en los otros cafés empezamos a pensar qué lo está amarrando, qué está amarrando ese sabor artificial al café. Y el hecho, cuando también fermentamos con frutas, con banano, con fresas, pues sí, los cafés dan un poco más frutosos, pero nunca dio la claridad. Nunca va a ser el literal, el aroma fresa o literal. Inclusive con levaduras, digamos, que te encontramos de la industria del vino y la cerveza, etcétera, que en teoría resultaban en notas más de una cosa u otra. Eso nunca fue tan claro el sabor como lo que estábamos viendo en catación de todos estos. Y de hecho, ahora que hablaba del tema en un momento en la industria describió los perfiles de los cafés demasiado sofisticados. Y yo creo que eso también generó como una frustración dentro del consumidor. De decir, pues este café tiene liche, pomelo, y pues primero yo no he probado el pomelo y el liche de pronto sí en un restaurante, pero lo describíamos con cosas como que sonan muy innovadoras, pero en realidad no lo perciben. Entonces yo como consumidor veo que en la bolsa tiene una poesía que dice que tiene 10 cosas y yo no percibo ninguna, porque hay un factor muy importante que es el tiempo de tueste, ¿cierto? Si ya tiene tostado más de un mes, pues ya se perdió en lo que pudo haber tenido, y si es fresco y si yo no lo percibo, entonces yo me frustro. Entonces, esos cafés... Y como son sutilezas. Son sutilezas. Pero es una reflexión muy válida para la industria, porque nosotros, pues, cuando ponemos el perfil sensorial y las notas, es como si fuera obvio. Pues nosotros decimos, no, este café tiene limoncillo y jazmín, y uno, pues, da por sentado que todo el mundo va a sentir el limoncillo y jazmín. Cuando la verdad eso se vuelve algo, digamos, muy sutil, de un lenguaje de pronto de catador, de experiencia, y el cliente va a sentir algo diferente, pero no va a sentir específico. Yo creo que es una reflexión interesante, que me parece chévere. O sea, puede haber sido parte de nuestra propia culpa haber generado como esa frustración del cliente, donde toda la vida dijimos, esto debe saber a eso, no me sabe, y cuando llega algo que sí le sepa a liche, porque es perfecto el sabor a liche. Por fin, aprendí. Por fin, esto es... Sí, bacano, y por eso nosotros en Pergamino utilizamos las categorías de frutal, de floral. Sí, hemos tratado de volverlo un punto más general, más sencillo. Y que, digamos, el consumidor de Pergamino pues diga, bueno, eso es frutal, pero yo ya dentro de mi parte subjetiva digo si es frutal de manzana roja o si es frutal de una fresa, o sea... Pero digamos que lo que damos es una simple guía para que el consumidor de Pergamino diga, sí, me sabe frutal, pero esa es mi parte subjetiva. Entonces yo creo que sí se genera como esa frustración y le damos paso a esos tipos de cafés que, entre otras, pues sí, literal. Yo los vengo probando, incluso estuvimos en un viaje visitando a un cliente esa vez y trajimos los cafés y decía no sé qué, banano, y literal era
era Es que es banano, más, era literal, era fresa. estamos en la feria de las CAS hace 2 meses Sí, y San y el Diego. booth del lado estaba haciendo estos cafés Sí. desde que abría la bolsa. Pues un café en grano, ni siquiera molido. Y después cuando pasaba por el molino de espresso, eso era como si tuviéramos una canasta creo que era de cereza ese café, Sí. entonces como si tuviera una canasta de dulces de cereza al lado oliendo, era impresionante. Pues. Sí, es muy fuerte. De hecho, cuando nosotros probamos cafés en laboratorio, que ya no lo hacemos tanto, pues decimos contaminado, era porque quedaban residuos, De así sea estos muy cafés, poco, sí. de esos cafés, y uno pasaba a otro café y seguía el mismo sabor. Sí. O sea, es demasiado invasivo estas fragancias, esos Sí, que saborizantes. inclusive que ahí es donde uno empieza como a ver el por qué puede. Es muy gracioso porque la industria de especiales siempre ha mirado los cafés saborizados como algo negativo, ¿cierto? O sea, a ningún tostador de especialidad, de alta calidad, se le ocurriría vender un café saborizado con vainilla post-tostión. O sea, una cosa es que vos te tomes un frappé con salsa de caramelo, pero que tampoco a la larga pues es una bebida rica, pero pues no se puede considerar una bebida de especialidad. Pero una taza negra en una B60 de un café que sea recubierto con sirope de vainilla, pues nadie serio en la industria consideraría que eso fuera un café de especialidad, porque tiene un componente externo. Que lo saboriza. Pero ahora que hay como una caja negra donde no sabemos de dónde viene bien y nos dicen que es de fruta, entonces eso sí lo aceptamos porque eso viene de la producción, entonces por alguna razón lo asemejamos como si eso viniera del llamado terroir o del llamado origen del café, como si eso fuera natural. Entonces eso nos molestaba como un poquito, pues la verdad, un poquito mucho. Un poquito mucho más bien. Sí, porque es como parte de engañar al consumidor y decirle es que fermentamos con banano y el café absorbió el aroma del banano y sabe a banano. Entonces, digamos, así tan simple no es. Es como a veces decimos, fermentamos con esta levadura en este momento y dio totalmente diferente. Digamos, si uno lo mira desde el punto de vista de la microbiología y la biología, pues no es tan sencillo. Primero, conocemos solo el 3% de lo que crece. Entonces, decir que nosotros manipulamos, que controlamos, pues creo que es muy, muy valiente o muy fuerte decir eso, porque no es así, no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces, digamos, ahí cuando ya empezamos a ver este movimiento como crecer y a nosotros decir, pues no queremos ser, pues porque entre otras, pues nadie nos pregunta en las tiendas de bebés por qué no los tenemos y nosotros hasta el día de hoy, y creo que pues ese compromiso está firmado en una piedra de mármol, nosotros ni tendremos en nuestra tostadora, en nuestro negocio de tostado, ni en nuestro negocio de exportación, cafés que nos den indicios de que tienen algún tipo de este proceso, ya sea pues por catación o donde proviene. Pero más allá de eso, nosotros, yo creo que la intención detrás de poder entender esto bien es porque yo siento que todos como parte de la industria tenemos una responsabilidad de cuidar la industria. Y al final podemos volver a tocar esto cuando veamos la parte más científica, y es que yo creo que a la larga este tipo de procesos están generando una expectativa en el cliente que no es razonable. O sea, si el cliente termina esperando que naturalmente un café le sepa tan claramente a una nota frutal o una nota floral o una nota... entonces el resto de los cafés que sí son, digamos, de procesos más naturales, nunca van a poder llegar a esa claridad, entonces va a crear una expectativa falsa, digamos, en el consumidor, y eso es irresponsable con la industria. Y si eventualmente ese consumidor se da cuenta que lo que le dijeron no era verdad, pues esa confianza se puede perder con la industria en general, no solamente con la persona que le vendió ese café. Y el otro tema es el tema legal. O sea, de todas maneras, legalmente en Colombia y pues en otras partes del mundo también es así. Si yo utilizo o yo vendo una bolsa de café, tengo que decir si es 100% café. Pero si tiene algo adicional, que es el estudio que nos va a mostrar Cristian ahora en unos segundos, de que sí tiene algo adicionado, ¿cierto? Que tiene algo que es aparte del café, yo debo decirlo en la etiqueta. Tiene que decir que contiene tal y tal componente, porque si no, incurriríamos en una adulteración. Hace unos años, o ya van a ser años, hubo un famoso caso en Colombia donde había una pastilla para el dolor de cabeza y supuestamente era solamente caléndula officinalis, que es el nombre de la caléndula, que para tratar el dolor de cabeza.
Y la caléndula desinflama, pues. La caléndula desinflama. Y la vendían como si fuera 100% natural. Hicieron unos estudios y encontraron diclofenaco. Entonces, aparte de la caléndula, tenía diclofenaco, que es la que sí finalmente calma el dolor, y incurrieron en un fraude o en una adulteración del producto, porque no estaba dentro de la etiqueta que contenía algo más aparte de la caléndula. Pues, yo creo que ya, como esto nos emociona un poquito, nos vamos adelantando. Veamos la ciencia detrás, porque a la larga nosotros queríamos hacer este contenido, este podcast hace mucho tiempo, pero no queríamos que fuera solamente un tema, digamos, de nuestros gustos o nuestra filosofía o nuestra idea de lo que podía ser. Entonces, ya Cristian nos va a contar sobre una investigación que hizo la Universidad Surcolombiana, que es una universidad que está localizada en Neiva y que tiene un grupo de investigación que se ha especializado en temas alrededor del mundo de café. Y la intención que tuvimos con esta universidad era que comparara, bueno, si querés entremos de una vez a que Cristian nos explique para no Cristian, al ruedo. Cristian es alumno emérito de la Surcolombiana y parte de nuestro equipo de calidades, y nos acompañó en la visita cuando nos presentaron ya el reporte. Entonces él nos va a contar. Obviamente esta presentación tiene muchos niveles de entendimiento. Nosotros vamos a tratar de hacer esto a un nivel, digamos, medio, para ni aburrirlos demasiado, ni tampoco ser superficiales en cómo se hizo, pero es importante, digamos, entender qué hicimos, cómo se hizo y cuáles son los resultados técnicos. Aprovecho para dar un agradecimiento especial al profesor Jaime Daniel Bustos y a todo su grupo de investigación de Surcafé por haber brindado este espacio y haber hecho la investigación. Hicieron una investigación muy seria y nosotros los visitamos inclusive esta semana, estuvimos todo el día con ellos entendiendo, o sea, Leonardo entiende más de esto, Cristian también, yo soy más coquitos uno, y eso le explican a uno hasta el detalle de cómo funcionaba cada máquina, cada pregunta, por más boba que fuera, nos la respondían de manera súper amable y súper completa. Y la verdad, en un país cafetero nos enorgullece mucho ver que haya grupos de investigación con esa seriedad sobre temas que nos importan tanto. Y obviamente no son los únicos, pero en verdad que sí están haciendo una tarea muy bien hecha. Listo. Cristian. Muchísimas gracias por la invitación. De hecho, a Leo y a don Pedro les tengo como muchísimo agradecimiento, porque afortunadamente soy surcolombiano, vengo egresado de la Universidad Surcolombiana, soy ingeniero agroindustrial, y en el último semestre tuve el contacto con Pergamino, me gustó muchísimo esta empresa y tuve la oportunidad de hacer mis prácticas profesionales en el área de laboratorio, en la trilladora. Eso hizo que, digamos, me involucrara desde la parte muy académica, porque suelo ser un poquito quisquilloso con esa academia. Diga, soy nerdo. Soy nerdo. A mucho no. Sí, a mucho no soy nerdo. Suelo ser muy nerdo, y llevarlo y extrapolarlo a la parte empresarial es bastante bacano, porque uno así afianza muchísimos conocimientos y, como dicen por ahí, coloca a prueba lo que uno aprendió. En esta universidad, como mencionaba anteriormente, hay un grupo de investigación bastante chévere que se llama Surcafé, que está enfocado muchísimo a encontrarle esa parte científica detrás de lo que está rodeado el tema del café. Entonces es bastante pues bacano, porque tuvimos la oportunidad, o bueno, yo tuve la oportunidad de visitar de nuevo la universidad después de más de un año de no pisarla, porque la última vez que lo hice fue cuando me gradué en diciembre de 2024. Entonces, ver esos inicios míos en la universidad, ya estando en Pergamino, pues fue muy grato para mí, y estar en este podcast, pues aún es un agradecimiento mucho más grande, que lo que hace es enorgullecerme a mí por mi profesión, enorgullecerme a mí por estar llevándolo a cabo en Pergamino. Muy chévere, muy chévere. Después de esa introducción que ya se me está un poquito llevando a lo grande, ya vamos a explicar un poquito más esta investigación que se llevó a cabo, este estudio. Voy a tratar de ser un poquito sutil con los tecnicismos, igual me frenan si hay alguna palabra súper rara para poder explicarla de una. Entonces, básicamente este estudio se basó en investigar una técnica muy utilizada en la parte de alimentos, que se llama la espectroscopía de infrarrojo cercano. Diga eso 3 veces rápido. Espectroscopía de infrarrojo cercano, que por sus siglas en inglés
se denomina NIR. 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 NIR, perdón. NIR. Esto con el fin de NIR son las encontrar... contables, sino que acaban Sí, de no, normas contabilidad. NIR. No, yo ya Sí, sabía NIR, tampoco. NIR. Esto con el fin de, digamos, determinar una huella dactilar que hay justamente en los cafés, que en estos momentos se llaman infusionados, y los digo en comilla, porque desde la parte de la ingeniería, la infusión convencionada es simplemente una extracción sólido-líquido, es decir, se utiliza un solvente líquido para extraer un compuesto sólido presente en una matriz alimentaria, que también se conoce como lixiviación. Entonces esa palabra de infusión está errada y nosotros, digamos, la sintetizamos más a un tema de saborización. Saborización. Ese debería ser el término correcto Técnico. para estas técnicas que se están llevando a Sí, cabo. inclusive eso se podría decir, así fueran con componentes naturales, también sería Sí, saborización. Saborización. aceite naturales. Sí. Así o fueran compuestos naturales, químicos, son completamente. Sean saborizados. naturales o artificiales, se les denomina saborización. Entonces, esta saborización, al ser un agente externo dentro de la matriz del café, puede generar algunas huellas dactilares que, digamos, en la tecnología que se utiliza, en la parte, digamos, del infrarrojo cercano, se puede evidenciar. Cabe resaltar que esta tecnología se utiliza más para saber si hay o no hay, más no qué cantidad o qué Concentración. aditivo en específico, qué concentración. Lo único que hace es determinar si está presente o no está presente. Básicamente es como cuando tú ves a alguien que llega de una perfumería, tú sabes que estuvo en la perfumería, pero no sabes qué perfume lleva puesto, Ni qué tanto se echó. ni qué tanto se aplicó. Entonces, yéndonos a una parte un poquito más, un lenguaje más técnico, en el mundo, digamos en la física, existe un espectro electromagnético en donde está incluida la luz visible, los rayos X y las luces infrarrojas que se utilizan, digamos, en muchos contextos. Los rayos X, de hecho, se utilizan en la parte médica para hacer resonancias y radiografías, que son rayos con muchísima energía que lo que hacen es traspasar el cuerpo y determinar o ver más allá de lo que nosotros no podemos ver. La luz visible es lo que nosotros normalmente vemos en los focos, en los LED, los colores, televisores. Y por el otro lado tenemos la luz infrarroja, que esta luz infrarroja se caracteriza por tener baja energía y por ayudar, digamos, a la industria alimentaria a ver huellas químicas de los compuestos por el cual está constituida la matriz del alimento. Ahí quiero hacer una anotación con el tema del infrarrojo. Nosotros en la trilladora tenemos una máquina electrónica, una seleccionadora por color, que tiene el sistema infrarrojo y lo que hace es detectar materias extrañas. Porque se refleja diferente. Le manda un Refleja rayo, diferente, la correcto. forma en que refleja, ella sabe cómo refleja el café y si refleja de forma diferente lo saca. Saca. Con un... Sí, de hecho, el espectro infrarrojo es muy grande. En este caso, nosotros utilizamos un infrarrojo cercano que básicamente está comprendido entre los 780 nanómetros y los 2500 nanómetros, que esta es la medida El de las ancho del longitudes band. de onda. De onda. Y que obviamente estas ondas generan unas frecuencias que están entre las 12.820 centímetros a la menos 1 y las 4.500 centímetros a la menos 1. Que curiosamente, pues, o sea, las ondas de más baja energía, que son las del radio tradicional, pues Sí. por eso la frecuencia del radio a la que usted la pone son Bien, son sutiles. una frecuencia sutil que te lleva a una emisora o a la otra. Así es. Entonces, llevándolo eso como a colación de los alimentos, yo estoy muy relacionado en la parte alimenticia porque estoy enfocado pues en ese contexto. La ventaja de hacer uso de estos NIR es que no se necesita someter a tratamientos destructivos el material. O sea, se puede tener el grano completamente entero para llevar a cabo el análisis y no análisis químicos muchísimos más centrados de laboratorio y muchísimos más grandes para detectar la presencia o no de compuestos. Perfecto. Ahora bien, digamos, esta tecnología se hace por medio de un equipo, se llama un espectroscópico, NIR, que lo que hace es básicamente uno ingresa una muestra del material que desea utilizar, se ingresa y envía la radiación que se necesita. Y él mide cómo responde esa materia, cómo se refleja esa Sí, de onda, hecho es cómo se como refleja. si tuviéramos X material,
apuntáramos con una linterna de luz infrarroja que no es visible, nosotros no podemos capturar con el ojo humano esa luz, ella genera una radiación, unas ondas que chocan con el material y parte de estas ondas que chocan con el material se absorben, que también, digamos, los materiales tienen niveles de absorbancia distintas y otras que se reflejan. Esas que se reflejan son medidas y eso lo que hace es medir la frecuencia, los números de ondas que son reflejados y se establecen en unas curvas de espectro. Y ese reflejo es único, ¿no? Como una huella dactilar, pues que el reflejo de cada compuesto es único. Sí, así es. Entonces, digamos, es una ventaja bastante clara que se utiliza en la parte de alimentos, justamente, y en este caso del café, para determinar la composición. Es más, en el café también se utiliza mucho para ver la presencia y contenido de cafeína, humedad. Sé que en la parte de tostados también se está utilizando muchísimo. Entonces, cuando la matriz del café tiene un componente externo dado a estas técnicas de saborización, lo que hace es alterar o adicionarle a la estructura como tal del café ciertos enlaces que son relacionados a enlaces covalentes de tipo oxígeno-hidrógeno, oxígeno-carbono y oxígeno-nitrógeno, que generalmente están relacionados con los glicoles y los polioles, que hacen parte de las familias de los alcoholes. Entonces, digamos, al estar sometidos estos cafés a un tipo de adición de X saborizante, altera esa matriz y estos alcoholes adicionales lo que hacen es que esas ondas que llegan a la parte estructural tengan unas vibraciones distintas. Es decir, todo el café tiene una misma melodía, pero los cafés sometidos a saborizaciones tienen una nota adicional, diferente, que se ven justamente por esa adición de como si fuera una orquesta y simplemente una orquesta tiene piano y la otra no, y usted el piano lo siente como algo diferente, como algo así diferente. todo lo otro sea igual. Así es. Entonces, en este estudio se utilizaron 79 muestras de café verde de procesamiento lavado tradicional y café verde sometido a técnicas de saborización. En este caso fueron muestras ofrecidas, muestras de ofertas de cafés que se promocionan como cofermentados. Esa es la aclaración que hay que hacer. O sea, esas muestras que se mandaron a la universidad son 26 muestras de diferentes partes del país y diferentes fincas que se promueven y se venden al mercado como cafés cofermentados. Inclusive, o sea, creo que ninguno decía infusionado, ya todos dicen cofermentado. Entonces, no, pues obviamente no vamos a dar los nombres de las fincas ni de las cosas pues, por temas de privacidad, pero son muestras que se enviaron y que se comercializan en el mercado como cofermentados. Así es. Entonces, digamos, cada una de estas muestras, por un lado las 79 muestras de café verde convencional y las 25 muestras de cafés saborizados, fueron sometidas a este tipo de radiación utilizando el espectrofotómetro y teniendo, digamos, relación a la hora de dibujar el espectro que cada una de ellas originaba. A partir de ahí, digamos, por un lado, las muestras de café verde tenían una huella dactilar, una firma química convencional como la de cualquier café verde, demostrando la composición química de esta. La tradicional, o sea, todo esto lo que vemos en diferentes ondas son cosas que están en todos los cafés. En todos los cafés. El agua fuertemente ligada, proteínas, carbohidratos, celulosa, almidón, lípidos, polisacáridos. Eso es lo que normalmente está en cualquier café. La composición química del café, que obviamente todas tienen diferente longitud de onda y tienen un grado de absorbancia distinto. Por el otro lado, se hizo el mismo análisis de los cafés, digamos, cofermentados, llamados cofermentados, y se evidenció que había una región espectral relacionada a los glicoles y los polialcoholes que anteriormente mencioné, que están entre los 4.500 centímetros a la -1. Es decir, que en esa región hubo una diferencia significativa entre los cafés convencionales y los cafés saborizados relacionados a esos enlaces
de las sustancias anteriormente mencionadas, los glicoles y los polioles. Danos una clasecita 101 sobre qué es un glicol y un poliol. Los glicoles y los polioles son familias de alcoholes, como mencioné, que están muy relacionadas a la industria alimentaria, que sirven como fijador o estabilizante del sabor. Es más, los glicoles no solo se utilizan para la parte alimentaria, sino para la parte no alimentaria en el contexto de la refrigeración. Entonces, digamos... Porque mantienen esos... Lo que hace es fijarme. Fija y si ese producto se lleva a temperaturas muy bajas o muy altas, eso lo mantiene. Sí, de hecho la temperatura de ebullición del propilenglicol, porque de hecho el glicol es la base. El propilenglicol es un aditivo que de hecho está regulado por el CODES, que se utiliza en la industria alimentaria, en los helados, en las galletas, para fijar y estabilizar el sabor. Porque digamos, es difícil llevar a cabo un proceso natural de saborización, por ejemplo, del helado, sin que se vea alterado. Hay que estabilizarlo mediante la adición de propilenglicol, ya que esto, pues el helado está sometido a temperaturas de congelación y no se ve alterado. Y por otro lado, digamos, para las galletas que están enfocadas a la parte de horneo, se hacen a temperaturas muy altas, igual el sabor se fija. Entonces, la particularidad y la ganancia, creo que para la industria alimentaria del propilenglicol, es que es un aditivo que me ayuda a poder agarrar ese sabor y fijarlo, sometido a diferentes temperaturas que en algún momento, digamos, pueden llegar a... Que en el café lo más importante es que sean estables en el proceso de tostión. Sí, de hecho... El proceso de tostión, así sea en cafés especiales que tostan a menor temperatura, llega a 200 grados centígrados. De hecho, pues ya desde la parte de ingeniería meta un banano a 200 grados centígrados en tostadora para que vea lo que queda. No sabe, lo que sale no sabe a banano en lo más mínimo. De hecho, a esas temperaturas ya uno evalúa en la parte de bromatología de la universidad es el nivel de cenizas, porque al fin y al cabo no vas a tener absolutamente nada ahí. Y ahí es muy importante porque cuando hacemos una fermentación natural, una fermentación normal, sin aditivos de ningún tipo, los microorganismos producen compuestos que la mayoría son ácidos grasos, terpenos y otras familias, aldehídos y más. Y ellos son muy estables a diferentes temperaturas. De hecho, el terpeno puede aguantar hasta 300 grados centígrados. Entonces, cuando se tuesta un café verde que tiene terpenos, en este caso, que es un componente que da una nota de ciruela y de pimienta negra, es muy estable de manera natural, porque es su propiedad y ya está, y es producido por el microorganismo. Inclusive, no es para desviarnos con eso, pero pues una de las peleas que tiene Leo con el lenguaje de la industria muchas veces es que aquí hablamos mucho de ácidos orgánicos, ¿cierto? De ácido cítrico, de ácido málico, de ácido láctico, pero todos esos ácidos no son capaces de resistir las temperaturas de 200 grados. Y no aparecen en la bebida final. Se transforman en algo más, pero no están. Pero bueno, entonces no nos enredemos ahí porque vamos con la mente. ¿Qué vamos con alcoholes hoy? Suficientes peleas fue el día de hoy. Entonces, obviamente, esta tecnología que se utilizó y la metodología de este estudio hace que se analice un paneo general de cada una de las muestras, pero se necesitan modelos quimiométricos, que estos modelos quimiométricos lo que hace es reducirme el ruido de ciertas mediciones con el fin de poder tener una evaluación más sistemática de los datos encontrados. De hecho, acá nosotros utilizamos Machine Learning, que se utiliza, justamente es una rama de la inteligencia artificial que lo que hace es entrenarme cierto módulo que nosotros tenemos y predecir la presencia o no de X compuesto. Entonces, en un principio teníamos como un caos espectral, porque obviamente al estar sometido tantos espectros dentro de una misma muestra, es necesario, como mencioné, tratar de reducir muchísimo el ruido y generar una curva que esa curva ya tiene una medición más analítica de derivadas, de hallar, digamos, las diferencias que hay acá, pero se utilizó ese Machine Learning con el fin de, digamos, tener una separación clara entre los cafés que han sido saborizados y los cafés que son obtenidos tradicionalmente de la forma común. A raíz de eso, digamos, se tuvieron las muestras intactas. Esas muestras intactas, ya el espectrofotómetro sabía que estamos analizando una muestra que era saborizada y una muestra
que no era saborizada, ella la reconocía y al finalmente, mediante análisis estadísticos y modelos quimiométricos, se hizo la diferencia, como mencioné, de toda la curva, de todo el espectro que se obtenía a partir de la medición de los cafés verdes normales y los cafés verdes saborizados, y se encontró que en el espectro que les mencioné anteriormente habían diferencias significativas. Es decir, que lo que nos concluye es que en el café, digamos, cofermentado, había presencia, ¿en qué cantidad? No se sabe, como les mencioné, pero sí había presencia de estos grupos funcionales, es decir, de los en el glicoles, espectro de los glicoles y los polioles. Es decir, que es muy importante volver a dejarlo claro, son componentes químicos externos, que no hacen sintéticos, que no hacen parte de la matriz del café. De la matriz del café. Son componentes, digamos, adicionales. Y que no pueden, inclusive pues yo pregunté eso en la presentación y también lo estoy investigando, y es, esos glicoles no están naturalmente en una fruta, pues no es que pudieron haber llegado de la cofermentación a través, porque alguien dirá, no, pues si son externos al café, pero sí, claro, se está fermentando con fruta, pueden llegar a través de la fruta, pero no, son componentes en verdad que no están naturalmente en las frutas o en alimentos, pues algo adicionado, sintético. Sí, de hecho, no, pues yo también recuerdo que alguna vez en un procedimiento de laboratorio que nosotros hicimos, analizando y ahí formulando helado, en un principio nosotros dijimos, vamos a hacer helado 100% natural. Hicimos ese helado y como todo helado, se separa. Queda a un lado el sabor concentrado y el resto, pues obviamente el hielo, que no sabe a nada. Entonces nosotros dijimos, bueno, aquí no fue. ¿Qué tuvimos que hacer? Obviamente utilizar este tipo de aditivos externos para, digamos, lograr estabilizar este sabor. Sí, que inclusive acá vale la pena, lo reafirmamos al final, pero en lo que sí queremos ser muy claro es que, primero, como no podemos determinar cantidad, no sabemos la cantidad de glicol que hay acá, ¿cierto? Entonces esto no queremos que se dé por entendido porque no tenemos la capacidad técnica de decir si la cantidad de glicol que hay y que termina en la taza, porque esto a la larga es de café verde, si es o no saludable o no es saludable. O sea, esa no es nuestra tarea acá de decir. De hecho, el estudio también arrojó, dentro de las muestras que se analizaron de café cofermentado, 8 tipos, digamos, de grupos de el espectro en el estudio. Es decir, o sea, dentro de la variación principal hay microvariaciones. Microvariaciones que están ligadas mucho a la técnica que se utilizó, a la concentración, el momento que en el momento que se hizo, pues digamos, es más, sí, está ligado mucho a esas 8 clústeres quimiométricos reflejados a diferentes huellas dactilares, que también, digamos, nos da luz a que el proceso que se lleva a cabo de cofermentado depende mucho de las técnicas y las concentraciones y el aditivo que tú utilices, digamos, durante la técnica. Entonces... Y esto, digamos, que tiene sentido, pues, o sea, a la larga estuvieron 26 muestras de muchas diferentes partes, entonces aquí demuestra que no hay una sola fórmula específica, como están haciendo hace parte de la aleatoriedad que nos da el no tener un control de este proceso. Y es algo que quería también reafirmar, porque cuando uno estudia pues, industria de alimentos o agroindustrial en este caso, pues digamos que las formulaciones indican qué concentración se utilizan de glicol que no sean nocivas para el ser humano. Eso ya está estudiado. Sí. Aquí no está regulado, entonces no sabemos ni qué están aplicando, ni qué concentraciones. Exacto, y no sabemos ni si es bueno o es malo. Ya será nuestro mensaje es, hay que tener transparencia para que las entidades que sepan de esto y que determinan la norma digan, vea, esa concentración, como en el helado. Sí. Pues en el helado, todo el helado tiene glicol. Pero pues la industria, el INVIMA tiene que decir si la cantidad sí es razonable o no es razonable para la salud pública. Pues. A nosotros como industria nos rige muchísimo una norma superior que está por encima del INVIMA, que es el Codex. El Codex, hay una lista legal de aditivos y no significa que solo esté esa lista legal de aditivos, sino que hay unas concentraciones máximas a las cuales tú no le puedes agregar en las formulaciones para tener estos alimentos. Sí, lo que quiero reafirmar es que nuestro interés con todo esto es un tema de pedir transparencia en lo que se está haciendo, en lo que se está utilizando a la hora de producir estos cafés, más allá de un juicio final si esto es saludable o no es saludable, si le gusta, si no le gusta, eso ya depende de cada quien. Sí. Entonces, digamos, finalmente lo que nosotros pudimos encontrar durante toda la investigación es
que uno, la espectroscopía de infrarrojo cercano es muy útil porque es una forma fácil y rápida. no destructiva y rápida Fácil entre comillas, pues la aparato, la ciencia, el conocimiento. Claro. Pero sí. Para llevar a cabo este tipo de análisis. Dos, que obviamente existe una región del espectro del infrarrojo, que es la frecuencia de 4500 centímetros a la -1, que es ese indicador en donde existen esos grupos funcionales y enlaces covalentes relacionados al oxígeno-carbono, oxígeno-hidrógeno y oxígeno-nitrógeno, relacionados a los aditivos anteriormente mencionados. Y además de eso, digamos que sería una medida que más adelante se podría llevar a cabo para hacer un análisis, digamos, de X o Y café, que tal vez tengamos la duda si está saborizado o no está saborizado. Sí, se puede volver una forma de que eventualmente los tostadores que utilizan estos cafés puedan verificar pues, si tiene un componente externo o no. De hecho, algunas de las discusiones que hemos tenido y que tuvimos también en Cesur Café era que esta técnica no era solamente para identificar pues, lo que estamos hablando, sino también los componentes naturales. Sí. De alguna vez hemos hablado de la nariz electrónica, o sea, la utilidad que tiene esta técnica es... Hay una empresa que se llama Metre que está tratando de hacer eso para efectos y para otras cosas, y hay unas cosas muy interesantes pues, para el futuro, digamos, del entendimiento de la composición de los cafés de alta calidad. Pues. Así es. Y pues básicamente sería este tipo de información, el estudio que se hizo. Obviamente esto da pie a que se lleven a cabo otros tipos de investigaciones porque en estos momentos ya sabemos que está la presencia de él, pero hay otro tipo de análisis que son un poquito más robustos, digamos, en términos de laboratorio, para ya identificar qué aditivo en específico está presente de esa región identificada y en qué concentraciones. Sí, y dejar claro que, o sea, lo que pudimos identificar como presente es ese componente de glicol, que lo que nos indica es que si hay presencia de glicol es porque está protegiendo un saborizante debajo de eso. Sí. Lo que tenemos que ser honestos es que ese saborizante debajo de eso no tenemos claro qué es. No, en estos momentos y no siendo sabemos. abogado del diablo, si alguien dice, bueno, listo, sí tiene glicol, pero el saborizante que hay debajo es un saborizante natural, porque en verdad sí fue cofermentado con fruta y cereza. ¿Cómo cuestiona uno eso? ¿Me entiendes? O sea, sí tiene el químico, que es el glicol, que por ahí ya de entrada debe haber transparencia que hay glicol. Sí. Pero que el sabor específico que te lleva a esa cereza, por decirlo así, en verdad sí viene de la cereza y no viene de un saborizante químico sintético. Para eso, digamos, habría que hacer el análisis que se llevó a cabo, porque, digamos, dentro de las frutas también tienen unos espectros que se pueden analizar. Pero sería una investigación muchísimo más grande porque habría que hacer otro análisis, es donde se entrene mediante Machine Learning el equipo que se está utilizando los compuestos y el espectro de la cereza específicamente para el café que se está analizando. Entonces, pero digamos, la pregunta de Pedro, que es muy enredada, digamos, de manera natural, cuando se produce la fermentación, los microorganismos producen los terpenos o los ácidos grasos, durante la fermentación, esos componentes, primero, no son termolábiles, es decir, no se van a degradar por la temperatura, entonces no es necesario utilizar el glicol, primero. Y segundo, se van a localizar entre paredes celulares, ¿cierto? Como este componente de los aditivos o los saborizantes son termolábiles, se destruyen con el calor, entonces tengo que utilizar el glicol. Entonces, de manera natural, pues no es necesario porque los componentes resisten la temperatura, pero si tiene glicol es porque tiene un componente que es un aditivo, un saborizante, que se deteriora con la temperatura, ¿no? No sé si respondo. Sí, no, es que esa es la respuesta, porque aunque no tenemos, o sea, no podemos decir que tenemos la prueba reina de que definitivamente el saborizante debajo de eso es sintético, de todas la ciencia no nos da para que en verdad fuera un componente natural, porque precisamente eso, o sea, la complejidad de la química para poder resultar en el perfil de cereza no es que vos le exprimís una cereza y ya con eso tienes... exacto, son componentes químicos mucho más complejos que terminan teniendo componentes básicos que no se terminan transformando durante la tostión, entonces no necesitarías el sí, el glicol es el vehículo, quien lo lleva es donde se hace esa... Y lo otro es la claridad, es que yo insisto otra vez, o sea, es que cuando uno prueba estos cafés, la claridad del perfil es demasiado obvio para que eso sea, es que te sabe casi que más, o sea,
esos cafés de sabor a uva te saben más a uva que la misma uva natural. Uva natural, claro. Como cuando uno se Es come un como helado. sí, sí, sí. Pues que cuando uno se come un helado, o sea, La Sí. sandía el es sabor. rica del sabor artificial. Exacto, La sandía Claro, natural. la natural. Sí. Es, bueno, listo. Sí, yo creo que aquí, pues, para terminar la parte como de ciencia full, es decir, esto es el comienzo de una investigación pues más extensa porque queremos hacer esto con huellas, por ejemplo, de otros procesamientos naturales como honeys Honey y y naturales, para natural. ver si hay una variación en esa huella. Queremos hacerlo en café tostado. Entonces vamos a continuar. Y otra cosa que también quería contar como de la charla con ellos que me pareció curiosa es como, obviamente, la universidad viene de una filosofía de ingenieros industriales y alimenticios. Sí. Ellos lo que ellos veían era una oportunidad de decir, hey, esto, si lo que quieren es que sepa esto de esta forma, lo están haciendo mal. Sí, de hecho, claro, Pues exacto. porque, de hecho, es eficiente, porque es están gastando- cero eficiente, es mucho más costoso, es menos estable. O sea, hágalo al final cuando, o sea, por ejemplo, nos decían, no, esto se hace en la extracción, esto se hace se puede poner en el filtro de la B60. Entonces le decíamos, no, es que precisamente es lo que no quieren, porque si uno lo pone en el filtro de la B60, ya es obvio que... De hecho, que- como ingeniero, pues digamos, uno Sí. lo que quiere es hacer estándar el proceso Más y hacerlo eficiente, menos costos. hacerlo más eficiente. Claro. Entonces, digamos, Claro. Sí. tratar de adicionar un paso que tú no sabes si al final Sí. va Sino a que tener aquí, como y resultado. aquí empezamos en la TEA de que no, es que la innovación está ocurriendo en el origen, entonces el valor agregado está quedando en el origen, pero el valor agregado es un valor agregado que termina siendo falso. Pues, o sea, no es un valor agregado real que nos haga competitivos. Que Así ahorita es. inclusive vamos a hablar un poquito de esa parte como de mercado, de lo que nosotros vemos, pues, pero bueno, no, Cristian, muchas gracias por la... A ustedes, con por el mucho gusto. Igual estudio. si tienen preguntas. Nerdo, mucho orgullo. No, diga. no, sí. Y vamos La a pueden seguir- decir, yo se y las vamos a- respondo. Y vamos a seguir nerdos. Así Listo, es, listo. muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Un gusto. Ya la ciencia la tenemos relativamente clara, usted Sí. más que yo, pero ojalá que No. pues, nuestros oyentes la hayan cogido las partes gruesas y que... Y que abiertos por- a preguntas y Sí, exacto. Aquí, sugerencias pues todas y las preguntas comentarios. déjenlas y las que podamos responder las respondemos y Sí. las que no las llevamos pues a la Sí. universidad. Aquí lo que queremos es como demostrar que queremos ser lo más serios posibles a la hora de investigar y hacer esta ciencia detrás de esto. Vamos un poquito más al lado filosófico, ¿cierto? Y de mercado también. Y en eso pues ahí sí tenemos que decir de frente es nuestra opinión. Sí. Y pueden haber diferencias de Sí, es opinión entre nuestra el mercado, posición. esta es nuestra posición y como dicen por ahí, pues todos somos libres en este país, Así es. por el momento, pero bueno. Seremos libres. ¿Por qué nosotros, aparte de que no nos gusta el sabor, ¿cierto? No nos gusta lo que saben nuestros cafés y pues para mí una de las premisas grandes desde que arrancamos es que pues no vendemos lo que no nos gusta porque pues eso como incoherente uno salir a decir Claro. estamos en el mercado de cafés especiales, somos conocedores de esto y estamos a vender algo que no nos gusta personalmente. Yo creo que pues a mí lo que me hace como cuestionar mucho es en verdad la esencia de, volviendo como hasta nuestra definición de cafés especiales, que es pues cafés que son complejos, cafés que sabemos de dónde vienen y que en verdad la forma en que se terminan volviendo complejos y únicos es una forma muy bella y muy sofisticada y muy compleja de una mezcla de una cantidad de factores. No hay una fórmula mágica, no hay una receta, y lo decimos en todas las reuniones con productores, es aquí no hay una receta para producir un café de 87 puntos, no la hay. Hay unas ideas, hay una altura, hay unas variedades, hay unos procesos, pero a mí hay algo que me frustra un poquito cuando esto se vuelve una receta, porque es como salir de ese mundo donde sí hay ciencia, pero hay mucho arte, hay mucha, llamémoslo hasta como democracia, porque inclusive una de las cosas que hemos dicho mucho es que los productores pequeños son los que mejor están situados para producir cafés de muy alta calidad, pequeños y medianos. Los grandes pueden tener o tenemos unas dificultades para poderlos producir. Pero cuando eso se vuelve, digamos, una receta, pues yo sé el que puede decir, no, es que la ciencia y la innovación y los procesos, etcétera, pero hay una parte como de los romanticismo de cafés especiales que se pierde, ¿o no, Leo? ¿Qué piensas vos? Sí, realmente dentro de nuestro punto de vista y el trabajo que hacemos pues con pequeños productores, pues digamos claramente ellos van a estar en desventaja de este tipo de cosas. Y dentro de lo que nosotros apreciamos y queremos y amamos del mundo del café, para mí siempre ha sido el café como es poder probar o poder percibir la esencia de la naturaleza, porque lo que está es englobando todo, lo que llamamos terroir, ¿no?
el clima, el tipo de suelo, la variedad, el procesamiento. La parte humana de La cómo parte se humana, recogió. porque eso también imprime mucho, ¿cierto? Ese cariño que se nota en los pequeños productores, que le imprimen a su cultivo, a su diario vivir. Todo eso se ve representado en una taza de café. Entonces, para mí es eso, ¿no? Es la esencia de la naturaleza uno poder probar eso, de llevarlo y materializarlo y poderlo percibir. Y ya cuando uno ve estos procesos que simplemente utilice la variedad de más baja densidad para que absorba más componente, entonces pues ya como que va en Sí, contra. es curioso, muchas veces pues para hacer estos cafés probablemente primero pues no se necesitan cafés de No. muy alta calidad sensorial y antes lo opuesto, cafés de menor densidad Para que absorba más. para que absorba Sí. más. Y digamos que pues una cosa que yo insisto mucho desde el punto de vista de mercado y es que si ese termina siendo el juego, pues ese juego lo va a terminar dominando las empresas más grandes de todas maneras, o sea, porque es que se vuelve un tema industrial donde yo tengo unos procesos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién es el que mejor lo va a hacer? Los que mejor tienen capacidades de montar unas plantas industriales específicas, con ingenieros de alimentos específicos, con tanques, con etcétera. Y a la larga a la larga eso casi que ya existe, es que vos ya puedes ir a Nespresso a comprar una cápsula de saborizado con cereza, eso ya existe. Entonces, como que cómo eso va, porque mucha parte, digamos, del argumento es que esto está empoderando a los países de orígenes a diferenciarse, ¿cierto? Y a los productores a diferenciarse. Y uno lo ve mucho, y yo creo que eso puede ser verdad en el corto plazo. Hay fincas y hay productores que a través de estos cafés pues han logrado acceder a mercados, están vendiendo a unos precios muy altos, que yo insisto que pues, por economía 101, a la medida que esto se vaya popularizando en la producción y si no es tan difícil producirlo como parece, porque pues, termina siendo un tema de una fórmula química, pues la oferta va a ser mayor y la oferta siempre va a terminar, la oferta y la demanda se van a terminar nivelando y no, Claro. los precios que están pagando hoy en día no los van a pagar por siempre. Así es. Y el tema de que estamos empoderando a productores en el país, pues como que no termino de comprar ese argumento de que eso en verdad nos vaya a diferenciar. Pero es como esa idea romántica de que nos diferenciamos, de que hay innovación, pero está basada en algo que finalmente, por lo que vemos, y obviamente entendemos que esto es limitado, es una ventaja competitiva que no es real. Pues no estamos siendo honestos en la ventaja competitiva, no estamos viendo que es que tenemos algo único que no tiene nadie más y que eso, pues porque es que lo veíamos ¿te acordás en esa charla de un tostador americano que estábamos catando una cantidad de cafés y habían proveedores de diferentes partes del mundo y cuando esos proveedores empezaron a catar estos cafés, dijeron, o sea, yo con la fórmula hacerlo o sea, el costarricense amigo nuestro que tenía unos beneficios gigantes, ese tipo ya debe estar a punto de sacar el producto, de sacar contenedores de ese café. Entonces ahí eso no es un tema de Colombia, es un tema que puede ser en Colombia, puede ser en Costa Rica, eventualmente los brasileros, imagínate lo que van a poder hacer los brasileros si eso en verdad es un mercado. Entonces como que yo dudo que eso sea una ventaja competitiva en verdad para el país, pero sabemos que hay diferencias de opinión pues y son respetables. Y yo entiendo que pues, digamos la industria cafetera quiera también innovar y buscar procesos, ellos comparan esto por ejemplo con la industria del vino, utilizan tanques de acero inoxidable, utilizan levaduras, pero para mí siempre ha sido un proceso no opuesto, pero sí muy diferente al café. Y de hecho ellos en la industria del vino en ningún momento han utilizado saborizantes. Pues imagínate donde, o sea, en una industria mucho más madura como la del vino, imagínate donde un viñedo de alto reconocimiento se le compruebe que tiene un componente sintético que no había anunciado. O sea, un escándalo. Exactamente. Inclusive lo curioso de esto es que cuando nos dicen, no, es que si son cafés especiales o no, entonces empezamos en la subjetividad de cómo definimos cafés especiales. Pero a la larga, por ejemplo, mira Panamá. Panamá es uno de los orígenes más reconocidos de cafés de alta calidad. Su subasta, pues me atrevo a decir, de lejos, pues son los precios más altos de todo el mundo, los precios que se venden en Best of Panama. Y tienen completamente vetados los cafés de cualquier tipo de estos tipos de procesos. Todos los cafés que están en el Best of Panama tienen que pasar por un análisis que vimos ahora. Entonces yo creo que hay una definición muy simple que en verdad o sea, si no están siendo capaces de competir en los concursos de más alta calidad, ¿cómo lo vamos a considerar especial? Pues vamos a decir que un café es especial pero que no puede competir en el concurso que mejor define la mejor calidad en taza y que vende a los precios más altos, pues es como un poquito ilógico. Esto hace parte de un mundo de cafés comerciales con sabores específicos, pero decir que son, porque es una pregunta que nos hacían mucho en redes cuando dijimos, ¿esto se considera un café especial?
Y pues yo creo que para nosotros, no. No. Pues una respuesta súper sencilla. Definitivamente no. Sí. No hace parte del mundo de cafés especiales según nuestra definición y según lo que nosotros queremos ver. Y lo otro que llama al principio un poquito es que ya desde el punto de vista como de conexión con el consumidor, de lo que vemos en el mercado, empieza a crear unas expectativas equivocadas de lo que debe ser un café de alta calidad. Porque si yo pruebo un café que en las notas nos dice liche y me sabe perfecto a liche, en un café especial de verdad, un geisha único que diga nota de jazmín, pero pues es una percepción a Sutil. jazmín, pero no es que Claro. entonces la gente va a decir, ah, no, ese es malo, Sí, cuando objetivamente es de mucha alta competencia. así es. Nos deja mucha pensadera esto. Oye, yo creo que el llamado es, pues, si podemos dejar como un llamado final, es a la transparencia. Sí. O sea, que como industria y como sector cafetero exijamos y pidamos que haya transparencia en estos procesos y que hayan formas de garantizar que los procesos exóticos de fermentación o de procesamiento, pues tengamos claro, en los que son naturales, si hay una fórmula mágica, pues no es que uno tenga que poner la fórmula de la Coca-Cola, aunque aquí no hay fórmulas de la Coca-Cola. Y es más, siempre que hay procesos exóticos, pues se dice que se hizo, pero cuando haya componentes externos, que se explique y se deje sentado Claro. que se hizo. Sí, ese es como el mensaje final. Yo creo, como consumidores tenemos el derecho a conocer qué tiene el producto que estoy comprando y también como industria tenemos el deber de informar al consumidor de lo que estamos haciendo. No estamos en contra de la innovación, no estamos en contra de hacer cosas nuevas, pero creo que sí hay que ser 100% transparentes. Listo. Bueno, Listo. muchas gracias a todos. Muchas gracias. Fuimos hasta concretos entre todo. Sí, después de todo como que... Espera el próximo podcast. Bueno, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Nuestro propósito teniendo estas conversaciones es conectar dos mundos que creemos que están muy distantes, que es el campo y la ciudad, y hacerlo a través de conocimiento y de compartir con ustedes esta gran pasión que tenemos por el café. Entonces, cualquier pregunta que tengan sobre este episodio o de temas que quieran que toquemos en futuros episodios, por favor déjenlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.